Hola a todos. En el día de hoy vamos a estar abordando un nuevo modelo de programación lineal trabajado a través de más de dos variables, los modelos que estamos construyendo con más de dos variables, y es el modelo de transporte, el cual pues le vamos a encontrar un sinnúmero de aplicaciones, tanto en empresas de bienes como en empresas de servicio. Y por ejemplo, en nuestro caso en particular, vamos a ver muchos casos en los cuales tenemos una empresa o un grupo de empresas que fabrican unos bienes que vienen a ser, por decirlo así, unos orígenes, y esos orígenes o esos puntos donde nace el producto, de donde va a salir el producto, necesita entregarlo en otros puntos que vamos a llamar destino, que son los puntos que al final van a hacer uso o consumo de ese bien, que son los que demandan ese bien. También lo podríamos decir de esa manera. Adicionalmente, este modelo puede que le podemos encontrar más bien otro tipo de aplicaciones, no solo en empresas que deben transportar un producto desde una planta o desde un grupo de plantas hasta un grupo de destinos, pues clientes, sino que también podemos encontrar las aplicaciones en, por ejemplo, en redes de distribución de energía eléctrica o, por ejemplo, en distribución de petróleo, por poner dos ejemplos. Entonces, una sede o en una red de energía eléctrica, en una red de distribución, vamos a tener unas plantas generadoras que van a estar interconectadas sobre algún sistema de distribución, y que con ese sistema de distribución toda esa energía que va por los mismos, pues, o toda esa energía que generan las dos plantas, pues debe ser entregada a las diferentes ciudades o diferentes consumidores, obviamente al menor costo posible. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo cómo va a ser la modelación del problema del transporte y el análisis de los resultados que vamos a obtener del mismo. Entonces, el caso que vamos a ver en particular en el día de hoy es PowerCo, que es una empresa que tiene 3 plantas de generación de energía eléctrica que suministran energía a 4 ciudades. Cada planta puede suministrar cierta cantidad límite y cada ciudad tiene una cierta demanda máxima conocida, la cual debe satisfacerse. Los costos para enviar la energía de cada planta a cada ciudad, así como las demandas y capacidades de suministro, se dan en la siguiente tabla. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser el suministro de energía de cada planta a cada ciudad con el fin de minimizar el costo total de suministro de energía? Es decir, ¿cuánto debe enviar cada planta generadora a cada ciudad de tal manera que se satisfagan las demandas de cada ciudad? Perdón. Que se satisfagan las demandas de cada ciudad y al mismo tiempo pues respetemos esas capacidades límites que tiene cada planta generadora. Entonces los datos del problema, que es la tabla que nos estaban comentando en el enunciado, aquí los tenemos. Entonces vamos a tener unas plantas generadoras que ya nos dijeron que eran 3, y vamos a tener unas ciudades que nos dijeron que eran 4, que las tenemos aquí. Y aquí vamos a estar mostrando los costos en dólares por enviar 1.000.000 de kilovatios hora. Entonces, adicionalmente, dentro de la información que nos están dando, nos están diciendo cuál es la demanda máxima de cada una de las ciudades. Entonces, por decir algo, la ciudad 1 tiene una demanda de 45 millones de kilovatios hora, la ciudad 2 tiene de 20, la ciudad 3 tiene 30 millones de kilovatios hora y la ciudad 4 30 millones de kilovatios hora. Eso obviamente son las demandas que tiene cada ciudad y que deben satisfacerse a través de un suministro, y ese suministro va a venir pues de estas 3 plantas que tenemos acá. Entonces obviamente necesitamos saber cuál es la capacidad o la oferta de energía que puede dar cada una de esas plantas.
Entonces, en el caso de la planta 1 podemos ver que la oferta o la capacidad que tiene de suministro de energía es de 35 kilovatios hora, la planta 2 de 50 kilovatios hora y la planta 3 de 40 kilovatios hora. Y los costos de suministro son los que tenemos aquí en la tabla. Entonces, enviar 1.000.000 de kilovatios hora desde la planta 2 hasta la ciudad 3 vale $13. Desde la planta 3 a la ciudad 4 vale $5 y así sucesivamente. Entonces, en términos generales, en estos problemas de transporte, siempre vamos a colocar los orígenes o los que suministran el producto o el servicio acá del lado izquierdo, es decir, van a ir aumentando en las filas y los destinos los vamos a colocar en las columnas, como lo tenemos en este caso. Aquí las ciudades están indicadas por las columnas, que son los receptores o son los que demandan la energía, y en este caso los que suministran la energía, que son las 3 plantas, están en las filas. Y aquí abajo pues vamos a totalizar la demanda mínima de cada una de las ciudades y aquí la oferta máxima que puede brindar cada una de las plantas. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es, nuestra variable de decisión va a ser el número de millones de kilovatios hora a ser enviado desde la planta I a la ciudad J. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque si nosotros hacemos un esquema que es similar a un problema que ya habíamos visto, que es el problema de la mezcla, entonces vamos a ver que aquí tengo las plantas, aquí tengo las ciudades, pues lo que estoy haciendo es hacer un grafo para toda esa información que teníamos en la tabla anterior, colocarla aquí en este grafo y poder ver las relaciones. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cada planta, pues en este caso la planta 1 tiene que enviar a la ciudad 1, a la ciudad 2, a la ciudad 3, a la ciudad 4 y así cada una de las plantas generadoras de energía debe enviar energía a las 4 ciudades. Entonces, como precisamente nos están pidiendo en el problema que minimicemos el costo y que adicionalmente indiquemos cuánta energía debe enviarse desde cada planta a cada ciudad, entonces a mí lo que me interesa es tener variables de decisión que me permitan cuantificar ese suministro de energía por planta a cada una de las ciudades. Es decir, que cada arco de estos que tenemos acá, cada uno de estos arcos dirigidos, van a ser representados en nuestro caso por variables de decisión que me van a indicar precisamente cuánto se está enviando de cada planta a cada ciudad. Y en el caso de la planta 1, pues vamos a tener 4 variables de decisión que van a ser X11, que es la cantidad de kilovatios hora que se van a enviar desde la planta 1 hasta la ciudad 1, X12 desde la planta 1 hasta la ciudad 2 y así sucesivamente. Y lo vamos a tener igual para las demás plantas. Entonces obviamente lo que va a ir cambiando es los subíndices. En este caso, como es la planta 2, pues entonces va a ser 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, y en el caso de la planta 3 pues va a ser 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Todas estas 12 variables de decisión que tenemos aquí son las que me van a estar simbolizando la cantidad suministrada por cada planta a cada ciudad. Y adicionalmente, pues como ya habíamos visto en la tabla, pues aquí voy a tener la demanda que tiene cada ciudad, la demanda de energía, y aquí la oferta de energía de cada una de las plantas. Entonces, ese modelo que pusimos nosotros allá para nuestro caso en particular viene a ser de manera general representado así como lo vemos acá, y se conoce como el modelo de transporte, donde básicamente nosotros vamos a tener unos orígenes que para nosotros son las plantas generadoras y vamos a tener unos destinos que son en nuestro caso las ciudades. De manera general pues siempre lo vamos a tener así. Cada uno de los orígenes puede suministrar cierta cantidad
a los diferentes destinos, ¿sí? Y el suministro de cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos, como estamos viendo aquí, pues lo vamos a simbolizar con una variable de decisión, y adicionalmente eso va a tener un costo, que son los costos que en nuestro caso vimos en la tabla donde estaban los costos de envío. Es decir, en este arco que yo tengo aquí, que es del origen 1, envío cierta mercancía al destino 1, voy a tener una variable de decisión que en nuestro caso pues era x11 o sx11, que me va a indicar qué cantidad estoy enviando ahí, pero además ese arco tiene también un costo, es decir, que cada unidad que yo envíe por él va a tener un costo asociado. Por eso es que yo tengo que tomar la decisión de o tengo que optimizar el problema, porque en realidad yo no sé cuál sea la mejor distribución, de tal manera que el costo total de distribución sea minimizado. Entonces, adicionalmente a esto, cada uno de los orígenes va a tener una capacidad que aquí se va a simbolizar por las letras A, y cada uno de los destinos tiene una demanda que en este caso está simbolizado por las letras B. Entonces, en nuestro caso, en el problema que estamos viendo, las capacidades de los orígenes son estas que están aquí. Estas son las A que aparecen en el diagrama general. Y aquí estos vendrían a ser los B o las demandas que aparecen en el esquema general del problema de transporte. Entonces, estas vienen a ser las ofertas, como aquí bien lo notamos, y aquí vienen a ser las demandas. Entonces, también como decíamos ahorita, pues estas van a ser las variables de decisión, qué cantidad voy a enviar de cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos, y cada uno de esos conexiones que hay, que en este caso las estamos simbolizando a través de este arco, enviar mercancía por cada una de estas conexiones tiene un costo asociado, que nosotros en este caso lo estamos simbolizando con C11. C11 viene a ser el costo por unidad de enviar mercancía desde el origen 1 hasta el destino 1, que en nuestro caso, que lo tenemos planteado acá, viene a ser desde el origen 1 hasta la ciudad 1 o hasta el destino 1, viene a ser 8. Cada millón de kilovatios hora que enviemos por este canal, o sea desde 1 hasta 1, va a costar 8, o va a hacer que la función objetivo se incremente en 8. Es decir, que si yo envío uno solo, pues la función objetivo va a aumentar en 8, si envío 3 se va a aumentar en 24, y así sucesivamente. Entonces, vamos a volver acá a nuestro modelo general. Acá lo tenemos, aquí ya tenemos los costos asociados, y este modelo general pues tenemos que representarlo con unas restricciones. Entonces va a haber unas restricciones asociadas a los orígenes, es que la sumatoria de todos los x, y, j, esa sumatoria la vamos a hacer para cada uno de los i. Acuérdense que nosotros tomamos como el subíndice i los orígenes y como el subíndice j los destinos. Entonces la sumatoria de los x y j, sumatoria en j, debe ser menor o igual que el a sub i, y esto debemos hacerlo para todos los i. Esto para un caso en particular, digamos la oferta disponible, o la oferta o el suministro que puede dar este nodo de acá, que es el nodo 1. Entonces sería la oferta de 1 va a ser igual a la sumatoria en j de los x1j. ¿Cuáles serían los x1j? Estos tres que tenemos aquí, x11, x12 y hasta x1n. Vamos a suponer que este fuera 3, entonces serían solamente estas tres que estén acá. Y eso debe ser igual, menor o igual a la capacidad que tiene de suministro el origen 1, que en este caso sería a sub 1. Y dependiendo pues ya del caso en particular, pues este valor de a sub 1 pues le vamos a poner una cantidad en particular. Digamos que de manera general la capacidad de ese origen pues está simbolizada por a sub 1.
Y de una manera similar, pues vamos a tener las restricciones para cada uno de los destinos. Esta restricción obviamente pues hay que hacerla para cada uno de los orígenes y esta de acá para cada uno de los destinos, y es que la sumatoria de todos los arcos que llegan a este destino debe ser mayor o igual que la demanda que tiene este destino. En este caso, si lo estuviéramos haciendo para el destino número 1, entonces la demanda de este destino entonces está simbolizada por B sub 1, que es esta que está aquí, y entonces vamos a hacer la sumatoria en I de todos los XI1. Miren que aquí queda fija el 1, que es la J, porque el destino es el que está fijo, y lo que van a ir variando son de dónde proviene cada uno de los arcos. Por ejemplo, aquí sería X11, X21, y vamos a suponer que este fuera el tercer origen, sería X31. Entonces miren que el 1 permanece fijo y lo que va a ir variando es el 1 que está en J permanece fijo y lo que va a ir variando es la I. Y de igual manera pues calculamos el valor de la función objetivo, que va a ser la sumatoria de todas las combinaciones posibles entre los X y los C. Entonces, por ejemplo, en este arco vamos a tener X11 por C11, aquí X12 por C12, X13 por C13, asumiendo que tuviéramos 3 orígenes y 3 destinos. Y aquí sería lo mismo, aquí tendríamos 3 arcos más, que entonces vamos a calcularle los costos a esos 3, y aquí también a estos 3 de acá de una manera similar a como lo hicimos con estos de acá arriba. Y eso básicamente es lo que nos está simbolizando esta función objetivo que tenemos acá abajo. Entonces ya vamos a hacerlo para el caso particular que nos tiene o que nos ha planteado la presentación. Entonces lo que vamos a hacer es minimizar el costo de distribución. Entonces vamos a minimizar Z, y Z va a ser esta función objetivo que está acá. Acuérdense que tenemos en nuestra tabla de datos, tenemos, que la tenemos aquí, miren que tenemos 12 posibilidades de distribución, es decir que vamos a tener 12 variables de decisión, que son estas 12 que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esas 12 variables de decisión van a ir todas en la función objetivo, y cada una de esas variables de decisión que me simboliza cuántos millones de kilovatios hora voy a enviar de cada planta a cada ciudad, van a ir multiplicados por el costo asociado a cada uno de esas conexiones, que en este caso están simbolizadas con los arcos. Entonces, por ejemplo, en el caso de X11, el costo asociado de enviar desde 1 hasta 1 es 8, o sea que en la función objetivo vamos a tener 8 por X11, que efectivamente aquí lo tenemos. En el caso de que yo envíe desde 1 hasta 3, entonces sería X1, 3, y va a ir multiplicado por 10. Entonces en la función objetivo debemos tener 10 X1, 3, y así sucesivamente con cada uno de los valores que tenemos en la tabla de orígenes y destinos, los costos que nos muestran ahí, y cada una de las variables de decisión que hemos planteado en este modelo. Y esto va a estar sujeto a las restricciones de oferta, a unas restricciones de demanda también, y las restricciones de no negatividad. Las restricciones de oferta en este caso vienen a ser 3, ¿por qué? Pues porque tenemos 3 orígenes, y las restricciones de demanda van a ser 4, porque tenemos 4 destinos. Entonces las restricciones de oferta, como nos los mostraban en el modelo general, pues van a ser del tipo menor o igual, y va a quedar fijo siempre el primer subíndice, el de la I. Entonces en este caso miren, X11 más X12 más X13 más X14 es menor o igual a la capacidad que tiene ese nodo o ese origen, que es de 35, y miren que en este caso queda fijo el subíndice I. Esta
restricción corresponde a la primera planta generadora. La segunda restricción va a corresponder a la segunda planta generadora, por eso queda fijo el 2 y lo que va variando es la J, que va simbolizando cada una de las ciudades. Y aquí lo colocamos menor o igual a la capacidad de esa planta generadora. Y lo mismo con la generadora número 3, queda fijo el subíndice I y el que va variando es la J y es menor o igual que la capacidad que tiene esa planta generadora. Ahora vamos a ver las restricciones de la demanda. Entonces en la demanda lo que va a quedar fijo es el destino. Entonces la ciudad 1, miren que aquí queda fija el subíndice J. La ciudad 1 va a quedar o tiene que recibir un suministro de por lo menos 45 millones de kilovatios hora. Como nosotros tenemos la variable de decisión en millones, entonces no hay necesidad de colocar aquí 45 millones, solamente los 45. Y entonces aquí pues estamos controlando que todo lo que llega al nodo de la ciudad 1, el que me simboliza la ciudad 1, la sumatoria de todos esos arcos que llegan ahí debe ser mayor o igual a la demanda mínima que debe satisfacerse de esa ciudad, que vienen a ser los 45 millones de kilovatios hora. En el caso de la ciudad 2, el requisito de suministro mínimo es de 20 millones de kilovatios hora. Miren que acá queda fija en la ciudad 2 la J. En el caso de la ciudad 3 queda fija la J en 3 y el suministro mínimo es de 30. Y lo mismo para la ciudad 4, el suministro mínimo es de 30. Y aquí tenemos que para todas las variables de decisión, todos los X y J, se debe cumplir la restricción de no negatividad. Una vez ustedes corran el modelo en Solver, pues obviamente ya saben, aquí están todas las variables que yo utilicé, que son las 12 variables que corresponderían a los 12 arcos que teníamos en el esquema que hicimos ahorita, que teníamos las 3 ciudades, las 3 generadoras y las 4 ciudades que demandaban la energía. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada una de estas por ejemplo, esta me está simbolizando qué cantidad de kilovatios hora estoy enviando desde la ciudad 1, desde la planta 1, hasta la ciudad 1. Este es desde la planta 1 hasta la ciudad 2. Este de acá abajo desde la planta generadora 3 hasta la ciudad 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la solución que me está dando en el problema? Pues la solución que me está dando, en este caso, pues no les estoy colocando el valor de la función objetivo, pero ustedes lo pueden calcular fácilmente. Aquí tenemos cuánto está dando x1,1, está dando 0, x1,2 está dando 10, x1,3 25 y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos cuánto debe enviar cada una de las plantas a cada una de las ciudades. Y acuérdense que este es el informe de sensibilidad, o en algunos Excel se llama de confidencialidad. Entonces podemos deducir cuánto es el valor de cada una de las variables de decisión con esta columna, que es la que me muestra el valor final que obtuvieron las variables de decisión. Y en esta parte de acá abajo pues podemos analizar las restricciones. Entonces aquí tengo la demanda de la ciudad 1, de la ciudad 2, de la ciudad 3, de la ciudad 4. Entonces miren que lo que estaba en el lado derecho era que mínimo había que suministrarle 45, le estamos suministrando 45, a esta 20 se le está suministrando 20, esta había que suministrarle 30, se le suministra 30, esta 30 y se le suministra 30. Ahora vamos a ver cómo se están utilizando las capacidades de las generadoras. Pues aquí vemos que la planta generadora tiene una capacidad de 35, se utiliza en su totalidad. La generadora 2 también se utilizan los 50 que tiene capacidad y la generadora 3 se utilizan los 40 que están o que tiene en capacidad. Miren que acá nuevamente vemos la parte del costo reducido. Entonces miren que las que no aparecen o que no están en la solución del problema son las que
les aparece un costo reducido, que esto es en cuánto debe mejorar el costo para que aparezca en la solución. Por ejemplo, nosotros desde la planta 1 no estamos enviando energía a la ciudad 1. Si nosotros quisiéramos que eso ocurriera, vamos a suponer, a la ciudad 1 le está llegando energía a la ciudad 1 le está llegando energía de esta planta de acá. De la planta 2 es la que le está enviando la energía a la ciudad 1. Aquí está planta 2, ciudad 1. Entonces toda la necesidad de la planta de la ciudad 1, que son los 45 que vemos acá, eso es lo que demanda la ciudad 1, se los está suministrando directamente la planta 2. Vamos a suponer que la planta 2 tuviera la calidad de la energía fuera muy mala, tuviera muchas oscilaciones de voltaje, muchos cortes de energía, y nos interesaría más que a esa ciudad le llegara energía de esta planta de acá, que pues, es más confiable, es un centro industrial, entonces queremos que opere sin tantos inconvenientes. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Que el coeficiente es decir, el costo de enviar desde la ciudad 1, desde la planta 1, perdón, hasta la ciudad 1, ya no fuera 8, sino que debe mejorar en 2. En este caso, pues mejorar es que se reduzca, entonces ya no debe ser 8, sino lo máximo que podría ser es 6 para que aparezca en la solución. Si es menos de 6, pues mucho mejor, pero por lo menos tiene que ser 6 para que pueda aparecer en la solución, ya que este es un problema de maximización. Aquí está también cuánto puede aumentar y cuánto puede reducir cada uno de los coeficientes de la función objetivo, de tal manera que la solución siga siendo esta misma que está acá, es decir, que x1,2 sea 10, que x1,3 sea 25 y así sucesivamente. Y aquí tenemos para las restricciones, pues la parte de los precios sombra. En este caso vemos que todas las restricciones están siendo vinculantes. En este caso, por ejemplo, la restricción de la ciudad 1, su precio sombra es de 9, es decir, que si la demanda de la ciudad 1 aumenta, el costo total aumentaría en 9, pero miren que lo permisible aumentar está en 0, es decir, que en realidad con que aumente la demanda a 46 ya este precio sombra no va a ser válido. En ninguna está permisible aumentar, es decir, que el precio sombra no va a ser válido en ninguno de los casos que la demanda de cualquiera de estas ciudades aumente, así sea en una unidad. Sí podemos reducir estas cantidades y el precio sombra seguirá siendo el mismo. Entonces, si reducimos aquí de 45 a 44, pues el costo se va a reducir en 9. Porque acuérdense que este precio sombra es el valor en que cambia la función objetivo si el lado derecho de esta restricción también aumenta. Es decir, si el lado derecho de la restricción aumenta de 45 a 46, la función objetivo va a aumentar en 9. Miren que en este caso acá en la oferta de la planta 1 tenemos un precio sombra negativo. Eso quiere decir que si esta planta tuviera una unidad más de capacidad, el costo total se reduciría en 3. Seguramente parte de lo que está enviando alguna de estas plantas acá, la 2 o la 3, a las ciudades, pues se enviaría desde la planta 1, ya que es la que presenta el mejor costo. En este caso, pues eso es lo que nos está indicando el precio sombra, que en la medida que yo aumente la capacidad de la planta 1, pues el costo total de la función objetivo se va a reducir en 3. Es decir, que si la reduzco, entonces va a ser todo lo contrario. Si reduzco a 34, el costo total se va a aumentar en 3. Ese es, digamos, en términos generales, el problema o el modelo de transporte. Para este modelo hay diferentes heurísticas para solucionarlo.
que de pronto las pueden encontrar en la literatura, como esquina noroeste y otro tipo de heurísticas, pero nosotros no vamos a mirar esas heurísticas, vamos a trabajarlo directamente con programación lineal. Bueno, entonces en el caso de nuestro problema de transporte, adicionalmente nosotros pues ya vimos el resultado, que lo tenemos acá, pero este resultado pues lo podemos obtener, ya saben ustedes, a través del Excel. Entonces vamos a hacerlo. En el caso de los problemas de transporte hay una forma de plantearlo en Excel para resolverlo con el solver, que es un poquito más eficiente de lo que nosotros hemos trabajado con los demás modelos. Entonces vamos a traer aquí los datos, son estos. Vamos a llevar la información, entonces la colocamos acá. Vamos a recortar para que quepa todo. Aquí ya tenemos parte de la información. Vamos a terminar de recortar acá para tenerla completa. Bueno, entonces esta es la tabla de costos que tenemos nosotros de cuánto cuesta enviar 1.000.000 de kilovatios hora desde la planta 1 hasta digamos, hasta la ciudad 1, 2 y 3, y así sucesivamente para cada una de las plantas y cada una de las ciudades. Aquí tenemos las demandas de cada ciudad y las ofertas de cada una de las plantas. Entonces nosotros vamos a utilizar esta misma forma para simbolizar nuestro problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar esta tabla, pero en el Excel. Entonces vamos a colocar aquí, estas son las plantas, entonces vamos a colocar planta 1, y vamos a tener planta 2 y planta 3, y aquí vamos a colocar las ciudades. Entonces esta va a ser ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3 y ciudad 4, y vamos a pasar los costos. Entonces tenemos 8, 9, 14, 6, 12 y 9 y 10, 13 y 16, 9, 7 y 5. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de costos tal y como la tenemos acá en los datos que nos suministraron. Esta misma tabla de costos vamos a utilizarla, pues digamos el formato, vamos a pegarla aquí abajo, pero vamos a borrarle los datos. Y lo que vamos a hacer es que en esta que está aquí abajo vamos a hacer nuestras o vamos a dejar nuestras variables de decisión. Es decir, esta celda que está aquí va a ser X11, que es la cantidad que envío desde la planta 1 hasta la ciudad 1. Esta va a ser X12, planta 1, ciudad 2. Esta de acá va a ser X34, planta 3, ciudad 4. Entonces estas las vamos a dejar vacías. Aquí vamos a colocar algo que es, que ustedes saben, el lado izquierdo de la restricción, lado izquierdo de la restricción, y aquí vamos a colocar las relaciones. Nosotros sabemos que las ciudades hay que satisfacerles esa demanda mínima, es decir, por lo menos eso, es decir que las restricciones son mayores o iguales. Y en este caso vendrían a ser, como es oferta, es lo máximo que puede suministrar cada una de las plantas, van a ser menores o iguales a lo que esté en el lado derecho. Entonces aquí lo que estamos colocando es que lo que va a estar en el lado izquierdo de la restricción tiene que ser mayor o igual que lo que está en el lado derecho. ¿Qué es lo que va a estar en el lado derecho para el caso de las demandas? Pues la demanda mínima que debemos suministrar, que en el caso de la ciudad 1 es 45, la ciudad 2 es 20, la ciudad 3 es 30 y la ciudad 4 es 30. Y para las plantas, lo máximo que puede suministrar la planta 1 es 35,
la planta 2 es 50 y la planta 3 es 40. Entonces, digamos, así va a quedar el modelo. Obviamente falta hacer las formulaciones. Digamos, aquí ya tenemos los datos en bruto. Vamos a colocar nuestra función objetivo acá, que es minimizar. La formulación de la función objetivo va a ser esta. Va a ser lo mismo, suma producto. Pero entonces ya no vamos a coger filas por filas como hacíamos anteriormente, sino que vamos a coger de una vez toda esta matriz y la vamos a multiplicar por toda esta matriz de acá, pues no hasta el lado izquierdo de la restricción, solamente estas celdas acá que son las que simbolizan las variables de decisión, y ya ahí queda formulada su función objetivo. Entonces, digamos que si yo envío un millón de kilovatios hora desde la planta 2 hasta la ciudad 2, pues el costo debería ser de la función objetivo 12, ¿no? Planta 2, ciudad 2, si envío 1, entonces ahí está el valor de 12. ¿Sí? Eso ya verificamos que está correctamente formulado. Entonces ahora me falta formular los lados izquierdos de las restricciones. Aquí cometimos un pequeño error. Esto tenemos que rodarlo para acá para que aquí quede la formulación del lado izquierdo. Entonces, los lados izquierdos de las restricciones, acordémonos de nuestro modelo. Pues aquí tenemos en la función objetivo, pues están todas las variables de decisión, cada una con su costo asociado, que era lo que habíamos visto anteriormente. Y aquí pues estamos viendo que las restricciones de demanda, pues ¿qué es lo que queda fijo? Queda fijo es el 1, y miren que están las variables de decisión solas, no tienen costos diferentes de 1 acá, todas tienen un coeficiente de 1. Entonces yo básicamente lo que puedo hacer es que el valor que me dé la variable de decisión, lo que necesito es sumarlo y verificar que me dé mayor que 45, mayor o igual que 45 en este caso, mayor o igual que 20 en este, que 30 y que 30. Entonces aquí las tengo, 45, 20 y 30, y yo lo que necesito es sumar las variables de decisión correspondientes. Entonces aquí vamos a sumar. En este caso, como es la ciudad 1 la de la demanda, pues sumo sus tres variables de decisión, y esta fórmula la puedo arrastrar. Aquí tengo, pues ya me quedó la ciudad 2, acá me quedó la ciudad 3 y acá me queda la ciudad 4. Y con las ofertas hacemos lo mismo. Pues si nos vamos al modelo, las ofertas lo que estamos haciendo es sumar las variables de decisión, las 4 asociadas al nodo 1 o a la planta 1. Entonces eso mismo es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí vamos a sumar esta fila y arrastramos la fórmula. Ya saben, se colocan aquí en la parte inferior derecha, que está que se ponga la cruz negra, clic izquierdo sostenido, y lo arrastran para que les copie la fórmula. Entonces aquí ya tenemos todo nuestro problema formulado. Están las 7 restricciones que teníamos allá, pues falta obviamente la no negatividad y nuestra función objetivo, y lo vamos a meter al solver. Entonces los datos, aquí está la función objetivo, ya está escogida, minimización, cambiando las celdas variables. Entonces acuérdense, las variables de decisión están aquí, entonces esas son las celdas que él va a estar cambiando. Vamos a colocarle las restricciones. Estas vienen a ser las 4 restricciones asociadas a la demanda de cada una de las ciudades. Debe ser mayor o igual. Este viene a ser el lado derecho de la restricción. Agregamos. Y en el lado de las ofertas, este es el lado izquierdo, que debe ser menor o igual a su capacidad, que es esta de acá. Y le damos a aceptar. Saben, simples, variables en restricciones en no negativas. Le damos resolver. Y aquí está el resultado de nuestro modelo.
que es exactamente el mismo que teníamos ahorita. Le podemos dar que nos dé, indicar al Excel que nos muestre el informe de confidencialidad o de sensibilidad. Nos vamos acá y miren que en este caso incluso las variables de decisión me las está colocando por el nombre que tenemos acá. Planta 1, ciudad 1 va a enviar 0, planta 2, ciudad 1 va a enviar 45, aquí está planta 2, ciudad 1 va a enviar 45 y así sucesivamente. Y aquí tenemos los mismos valores que teníamos en la tabla que les mostré anteriormente en la presentación, que fue hecha con el método donde en una sola línea colocábamos todas las variables de decisión. Para los problemas de transporte, obviamente esta formulación es mucho más eficiente y es factible por el tipo de restricciones que se manejan en estos problemas. El valor de la función objetivo lo tenemos acá, es 1020. Y aquí está pues toda la tabla de sensibilidad, que como decíamos es exactamente igual a la que habíamos visto anteriormente. Bueno, ahora miremos un pequeño caso. Nosotros hasta ahora hemos analizado cuando enviamos desde unos orígenes a unos destinos que son los destinos finales y no hay ningún paso intermedio, pero normalmente en las cadenas logísticas siempre hay varios eslabones, es decir, puntos intermedios donde se va consolidando, se hacen transbordos de carga hasta llegar al destino final, porque normalmente esto sale más económico, porque precisamente al consolidar cargas en estos centros de distribución, pues el costo de flete que tiene que absorber cada unidad es menor. Entonces, ese caso no lo hemos visto hasta ahora y es lo que vamos a ver con el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que tenemos unas fábricas en Memphis y en Denver. La planta de Memphis puede producir hasta 150 unidades al día y la de Denver hasta 200 unidades al día. Los productos son enviados por avión a Los Ángeles y Boston. En ambas ciudades se requieren 130 unidades diarias, es decir, tenemos unas plantas orígenes que son Memphis y Denver, y estas tienen que entregar a unos clientes finales que están en Los Ángeles y en Boston. En ambas ciudades se requieren 130 unidades diarias. Existe una posibilidad, sin embargo, de reducir los costos enviando los productos en primer lugar a Nueva York o a Chicago y luego a sus destinos finales. Los costos unitarios de cada tramo factible se encuentran en una tabla que la encontramos acá más adelante. Se las muestro ahora. Vamos a terminar de leer el caso. La fábrica desea satisfacer las demandas minimizando el costo total de envío. En este problema, Memphis y Denver son puntos de oferta de 150 y 200 unidades respectivamente. Nueva York y Chicago son los puntos de transbordo. Los Ángeles y Boston son puntos de demanda de 130 unidades cada uno. Y sin embargo, supongamos que también es posible enviar un máximo de 20 unidades desde la planta de Los Ángeles, que aquí no lo tenemos especificado, vamos a colocarlo desde Los Ángeles a Boston, que es el otro destino. Es decir, que la planta de Los Ángeles puede ser, va a ser un cliente final, pero al mismo tiempo, en caso de ser necesario, en una eventualidad, puede enviar también a Boston, pero máximo 20 unidades. Entonces, vamos a ver cómo sería el esquema del problema. Entonces, obviamente, como estamos hablando de un problema de transporte, va a ser unidades a enviar desde la ciudad I hasta la ciudad J, en este caso sería diariamente. Tenemos las plantas orígenes que son Memphis y Denver, las plantas finales que son Boston y Los Ángeles, y digamos estos centros de distribución que encontramos en Nueva York y en Chicago.
Entonces, de acuerdo a lo que me dicen, yo puedo enviar desde Memphis hasta Nueva York, desde Memphis hasta Chicago, desde Denver hasta Nueva York, desde Denver hasta Chicago. Pero también puedo enviar desde estos plantas orígenes, por ejemplo en este caso desde Denver hasta Boston, desde Memphis hasta Los Ángeles. También al final me decían que yo podía enviar desde Los Ángeles hasta Boston. Puedo enviar desde Denver hasta Los Ángeles, o sea, directamente de Denver a Los Ángeles. Directamente desde Memphis hasta Boston. Puede haber intercambio en estos dos centros de distribución en caso de que sea necesario, es decir, de Chicago puedo enviar a Nueva York, de Nueva York puedo enviar a Chicago, y de igual manera, pues de Nueva York puedo enviar a Los Ángeles, de Nueva York puedo enviar a Boston, de Chicago puedo enviar a Los Ángeles y de Chicago puedo enviar a Boston. Eso entonces va a hacer que la variable de decisión en este caso sea, vamos a suponer que Memphis es la ciudad 1, Denver es la ciudad 2, Los Ángeles es la ciudad 3, Nueva York es la ciudad 4, Chicago es la ciudad 5 y Boston es la ciudad 6. Entonces X1-3 va a simbolizar lo que envío desde Memphis hasta Los Ángeles, X1-4 desde Memphis a Nueva York, X1-5 lo que envío desde Memphis hasta Chicago y X1-6 lo que envío desde Memphis hasta Boston. En el caso de Denver, X2-4 va a ser lo que envío a Nueva York, 2-5 a Chicago, 2-6 a Boston y lo que envío a Los Ángeles va a ser X2-3, que es lo que tenemos acá, que va por esta rama de acá afuera. Por esta rama de acá afuera. Lo que envío de Nueva York a Los Ángeles sería X4-3, X4-6 a Boston, X4-5 de Nueva York a Chicago, X5-6 de Chicago a Boston, 5-4 a Nueva York, 5-3 va a ser a Los Ángeles. Y finalmente en el problema, acuérdense que me dicen que de Los Ángeles puedo enviar un máximo de 20 hasta Boston, es decir, que también aparece este arco acá conectando estos dos nodos en el grafo que hemos hecho aquí para representar el problema. Entonces básicamente lo que se ve aquí es que tenemos unos orígenes, tenemos unos puntos donde hay un transbordo y tenemos unos destinos finales que en este caso en particular de Los Ángeles, adicionalmente a que el destino final puede enviar mercancía al otro destino final. Y aquí tenemos pues las capacidades de cada una de las plantas, la de Memphis y la de Denver, y cuánto requiere Los Ángeles y cuánto requiere Boston. Entonces aquí están las tablas de costos de transporte. Aquí está pues el costo por unidad enviada desde cada uno de estos orígenes a cada uno de estos destinos. Entonces miren que en el caso de Boston, Boston solamente recibe mercancía, no despacha, entonces por eso aquí enviar desde Boston hasta los demás pues no es posible, ¿sí? Digamos de Memphis yo puedo enviar a todos los destinos menos a Denver. Entonces desde Memphis puedo enviar a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, a Boston, pero no puedo enviar a Denver. Y de Denver pues tampoco puedo enviar a Memphis porque Memphis es el otro productor puro, por decirlo así. Entonces en este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema de transbordo. Y básicamente su función objetivo va a ser exactamente la misma que teníamos en el problema de transporte. Este es un problema de transporte, pero donde tenemos un eslabón adicional. Entonces, la función objetivo básicamente va a ser el peso de cada una de estos arcos que tenemos aquí en el grafo. Es decir, el peso viene a ser el costo. Por ejemplo, en el caso de X1-3, X1, acuérdense que 1 es Memphis y nosotros le llamamos 3 a Los Ángeles. Miren, X1-3 es de Memphis a Los Ángeles. Entonces, de Memphis a Los Ángeles, que es esta de acá, el costo sería de 25. Es decir, cada unidad que yo mande desde Memphis directamente a Los Ángeles
va a tener un costo de transporte de $25. Y así sucesivamente con cada una de las ramas. Cada una va a tener un costo asociado que los encontramos en esta tabla que vemos acá. Y entonces cuando yo haga todas las multiplicaciones de cada una de las variables de decisión asociadas a cada arco por el costo de enviar en cada uno de estos arcos, en cada uno que hay aquí en la red, miren que cada arco simboliza una variable de decisión y cada arco tiene un costo asociado, que son, como decíamos, lo que tenemos acá. Una vez yo haga todas esas multiplicaciones, que son las que estoy simbolizando aquí, voy a estar calculando pues el valor de mi función objetivo. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que en ese esquema que vimos hay tres tipos de nodos. Hay unos que son orígenes puros, es decir, que solamente envían bienes y de ellos solamente salen arcos, y esos orígenes pues van a ser obviamente Memphis y Denver. Tenemos unos nodos que son de transbordo, que pueden enviar y o recibir mercancías. A ellos pueden llegar arcos y pueden salir arcos de ellos, que en nuestro caso vienen a ser Nueva York, vienen a ser Chicago y viene a ser Los Ángeles. Y por último vamos a tener unos nodos que son destinos puros, solo pueden recibir bienes, a ellos solamente pueden llegar arcos. Entonces vamos a tener en la red que tenemos dibujada, también tenemos un nodo al cual solamente le llegan arcos, es decir, que es un destino puro, y ese nodo es Boston. Entonces aquí tenemos los 6 nodos que tenemos en el problema. Aquí los tenemos clasificados por cada una de las categorías de los problemas de transporte. Entonces, de transbordo, perdón. Tenemos nodos puros de orígenes, tenemos nodos de transbordo y nodos puros de destino. Entonces, en los orígenes puros, que tenemos Memphis y Denver, las restricciones van a ser exactamente las mismas de los orígenes que teníamos en el problema de transporte inicial. La sumatoria en IJ tiene que ser menor o igual a la capacidad que tiene pues esa planta respectivamente, que nosotros las hemos simbolizado por A sub I, la capacidad de las plantas. Entonces, en el caso de la oferta de Memphis, como Memphis es la planta 1, entonces va a ser la sumatoria en 1 de X1J debe ser menor o igual que A sub 1. Y en este caso en particular, A sub 1 viene a ser la capacidad de Memphis, y esa capacidad es, vamos a mirarla acá, la capacidad de Memphis es de 150 unidades diarias. Nosotros aquí lo tenemos representado con A sub I, es decir, con una notación general, pero en el caso particular de Memphis, este A sub 1 va a ser 150. Y esto va a quedar precisamente de esta forma que tenemos aquí, X13 más X14 más X15 más X16 menor o igual a 150. ¿Por qué no aparece X11 ni X12? Porque acuérdense que nosotros X11 decíamos que sería enviar de Memphis a Memphis, y X12 sería enviar de Memphis a Denver. Y nosotros decíamos que esos destinos estaban o no se pueden dar, es decir, pues Memphis no se puede entregar a sí mismo y Denver no le puede entregar a Denver porque Denver no es receptor sino productor. Tenemos unos nodos de destinos puros que son exactamente la misma formulación que vimos en el problema de transporte anteriormente. Entonces va a ser X16, X26, X36, X46 más X56. Todos estos son las entradas al nodo de Boston. Miren que aquí lo tenemos. Vamos a irnos al diagrama. Aquí tenemos que a Boston llega X16, que es este verde de acá. Llega X26, llega X36, llega X46 y llega X56.
Todo eso es lo que llega al nodo de Boston y por lo menos la suma de todos esos arcos que llegan a él debe ser de 130. Entonces aquí pues obviamente hay que colocar que esto debe ser menor, perdón, mayor o igual a 130, que es lo que nos está especificando el problema. Ahí lo tenemos, 130. Entonces las restricciones, igual que en el problema de transporte puro, cuando son para las ofertas son tipo menor o igual, y para las demandas puras son de mayor o igual. ¿Qué nos está faltando en lo que hemos formulado hasta ahora? Pues digamos que hasta aquí está exactamente igual a lo que habíamos hecho. El inicio y el fin de nuestra cadena de suministro se formula exactamente igual a lo que habíamos hecho al inicio de la presentación. La diferencia, ¿dónde va a estar? En los nodos de transbordo. Y en nuestro caso en particular tenemos dos tipos de nodos de transbordo. Tenemos unos nodos de transbordo que son puramente de transbordo, que son Nueva York y Chicago, que en el caso de Nueva York lo que vemos es que entran tres arcos. Entra lo que viene de Memphis, que es este de aquí, lo que viene de Denver. Entonces a Nueva York entra o llega mercancía de Memphis, llega mercancía de Denver y llega mercancía de Chicago. Acuérdense que en el diagrama Nueva York y Chicago son los puntos de transbordo, pero se dice que de Chicago se puede enviar a Nueva York y a su vez de Nueva York se puede enviar a Chicago. Aquí estamos inicialmente mirando cuáles son los arcos que llegan para saber qué mercancía llega a Nueva York. ¿Y qué mercancía sale de Nueva York? Pues sale mercancía de Nueva York a Los Ángeles, que es X43, de Nueva York a Boston y de Nueva York a Chicago. Y nosotros lo que vamos a hacer en estos nodos de transbordo es que tiene que haber un balance. Entonces, lo que necesitamos es que las entradas a ese nodo, en este caso es Nueva York, tienen que ser iguales a las salidas de ese nodo. Y eso nos va a dar que X1, 4 más X2, 4 más X5, 4, que es esto de acá, que son las entradas, tiene que ser igual a las salidas, y las salidas son X4, 3, X4, 6 y X4, 5, que son estas de aquí. Obviamente cuando lo vayamos a meter a nuestro solver, pues estas variables de acá, estas variables hay que pasarlas al lado izquierdo para que aquí quede un 0. Y estas pues pasan obviamente a restar acá en el lado izquierdo de la restricción. Y por último tenemos el caso de Los Ángeles. Los Ángeles es un nodo que es cliente final, o sea, es decir, él necesita quedarse con una mercancía, pero al mismo tiempo puede enviarle mercancía al otro nodo que es al otro nodo de demanda, que es Boston. Entonces, en el caso de Los Ángeles, a Los Ángeles llega mercancía de Memphis, llega mercancía de Denver, llega mercancía de Nueva York y llega mercancía de Chicago. Y toda esa mercancía llega a Los Ángeles, pero de Los Ángeles sale mercancía hacia Boston. Y adicionalmente yo necesito que en Los Ángeles se queden 130 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es una ecuación de balance similar al que habíamos hecho ahorita, donde las entradas al nodo I deben ser iguales a las salidas del nodo I, más la demanda que hay de ese nodo I. Entonces vamos a hacer aquí de una vez la corrección. Entonces aquí va a ser más la demanda en el nodo I, y
nosotros, como lo que se quiere es satisfacer por lo menos esa demanda mínima, nosotros vamos a relajar la restricción y lo que vamos a hacer es cambiar esto de igual, lo vamos a colocar a mayor o igual, es decir, que por lo menos queden 130. Si nosotros la dejamos como igual, va a quedar siempre 130. Si pueden quedar más de 130, pues el problema no lo dirá. Entonces por eso vamos a dejar mayor o igual a x36, que es la salida, más 130, que es lo que debe quedar en ese nodo que estamos analizando. Entonces el modelo de programación lineal, aquí estamos multiplicando cada una de las variables de decisión que están asociadas a cada arco de los que vimos en el grafo, las estamos multiplicando por el costo asociado, que lo encontraron ustedes o lo vieron ustedes en la tabla de costos. La primera restricción pues va a ser la oferta de Memphis, todas las variables de decisión que simbolizan mercancía que sale de Memphis, después la de Denver. Aquí vamos a tener el balance de Nueva York y aquí pasamos esto que lo teníamos del lado derecho, lo pasamos al izquierdo. Aquí tenemos el balance de Chicago. Aquí tenemos el balance y demanda de Los Ángeles. Miren que entonces ya pasamos X13 al lado izquierdo. Aquí está el mayor o igual a 130 porque nos interesa que mínimo queden 130 ahí. Y por último vamos a tener la demanda de Boston, que también es de 130, pero solamente tiene nodos de entrada. Entonces no tiene aquí restando los nodos de salida. Y algo muy importante es que nos dicen adicionalmente en el problema que el máximo que se puede enviar desde Los Ángeles hasta Boston es de 20 unidades. Entonces por eso colocamos aquí este 20, que X36 tiene que ser menor o igual a 20 unidades. Y la restricción de la no negatividad. Este modelo sí lo tienen que meter o ingresar al solver, pues una por una las variables, así como lo tenemos acá. Una vez lo ingresen a solver y lo corran, pues le va a dar estos resultados que tenemos aquí. Miren, aquí volvemos a que estos son los valores finales de las variables, es decir que la solución ideal es enviar enviar 130 unidades desde Memphis, que es la ciudad 1, hasta la 4, que es Nueva York, que es un punto de transbordo, y desde Nueva York se va a enviar esas 130 unidades a la ciudad 3, que es Los Ángeles, que es el primer destino o es uno de los destinos finales de demanda. Y por el otro lado, la ciudad de Denver va a enviar directamente las 130 unidades que necesita la ciudad de Boston, que es X26. Aquí tenemos los costos reducidos, los intervalos de variación permitidos, y aquí tenemos los valores aquí tenemos los valores de las restricciones. Aquí nos está diciendo cuánto quedó cada una de las restricciones en nuestro problema de cada una de nuestras restricciones en el lado izquierdo, en nuestro problema de transbordo que acabamos de analizar. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Es un tema pues que no es tan complejo y les va a servir, va a ser de utilidad para las personas que están interesadas en de pronto en su proyecto modelar problemas de distribución en sus empresas. Que estén muy bien.